Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a estar analizando el origen de las especies en base a las diferentes teorías. Dentro de ellas están la teoría fijista, la catastrófica, la propuesta por Lamarck y también propuesta por Darwin. Bien, la primera teoría es la teoría fijista. Esta básicamente tiene su origen en la creación bíblica, ¿sí? La que conocemos, ¿no? Dios creó todo lo que existe en el universo. Entonces, esta teoría nos dice que todas las especies que existen en la actualidad han permanecido invariables en sus características, ¿sí? Es decir, que desde que Dios nos creó no hemos cambiado en cuanto a nuestras características. Esta teoría no puede explicar la existencia de los fósiles y menciona que todas las especies son distintas puesto que han sido creadas sin parentesco alguno. Entonces, en esta teoría se hace inviable el que todos tengamos un ancestro común. Tenemos dos ejemplos de animales que según esta teoría no han cambiado sus características, ¿sí? La siguiente teoría es la teoría catastrófica. Esta también senta sus bases en la Biblia, pero le da una explicación a la existencia de los fósiles. Y menciona básicamente que las catástrofes que sucedieron a lo largo de la historia, ¿ya?, son las mismas que se describen en la Biblia. Entonces, obviamente que estas catástrofes hacen que las especies se extingan. Uno de los naturalistas que apoyó esta teoría fue Cuvier, ¿sí? Entonces, él mencionaba que el espacio que dejan las especies que se extinguen eran ocupadas por otras especies que procedían de distintos lugares geográficos. Entonces, básicamente eso es lo que decía esta teoría. Bien, aquí tenemos, ¿no?, el típico ejemplo de la extinción de los dinosaurios. Entonces, básicamente, según la teoría fijista, esta catástrofe sucedió porque Dios lo quiso y está escrito en la Biblia. Bien, la tercera teoría es la teoría ya un poco más científica y es propuesta por Jean-Baptiste Lamarck en 1809, conocida también como el lamarckismo. Y esta sí ya se considera una teoría evolucionista. ¿Qué quiere decir teoría evolucionista? Es aquellas teorías que proponen que la diversidad de especies que tenemos en la actualidad son el producto de cambios sucesivos, ¿sí? Bien, ¿qué era lo que decía Jean-Baptiste Lamarck? ¿Cuáles son los postulados de esta teoría? La teoría nos menciona que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado cambios. Entonces ya estamos notando que hay aquí una partecita de evolución. También nos dice que los cambios son productos del esfuerzo de las especies para mejorar ciertas características. Estas características las llamó Lamarck como caracteres adquiridos. Y finalmente también nos dice que los caracteres adquiridos son beneficiosos y pasarán a sus descendientes. Entonces, básicamente aquí ya estamos hablando un poquito ya de evolución. El típico ejemplo de Lamarck es el cuello de las jirafas. Entonces decía que los antecesores de las jirafas serían animales que tenían el cuello corto, ¿sí? Luego, cuando se escaseó el alimento de las ramas más bajas, como estamos mirando aquí, tuvieron que esforzarse para llegar al follaje, las hojas de más altas, ¿sí? Y por lo tanto se alargaba el cuello. Y este carácter que era el cuello largo pasaba a los descendientes, que también alargarían más su cuello y así hasta convertirse en las jirafas actuales. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Lamarck? Primero, fue atacado con dureza, ¿no? En un tiempo en el que solamente se creía que Dios creó todo lo que existe en el universo, pues él ya empezó a decir que teníamos un ancestro común, entonces fue atacado con dureza. Y lo más importante es que no aportó con pruebas suficientes que fortalecieran esta teoría que él dijo. También debemos saber que algunos caracteres no dependen de la voluntad de los organismos. Ejemplo, el color del pelaje, ¿ya? Les voy a hacer referencia nada más, ¿sí? Por ejemplo, si algún estudiante se tiñe el color del cabello pongámosle azul, ¿ya?
Entonces, todos sabemos, actualmente sabemos que el color azul del cabello del estudiante que se pintó no va a pasar a su descendencia. Entonces por ahí Lamarck tuvo una confusión, ¿ya? Porque él decía que los caracteres adquiridos pasaban a la descendencia inmediatamente, y eso no es así, ¿sí? Los caracteres adquiridos y los cambios adquiridos no son inmediatos. Sabemos que dependen de ciertos factores y además dependen de a veces miles de años. ¿Qué sabemos actualmente? Los caracteres heredables se encuentran en el ADN, en los genes. Por lo tanto, los genes no puedes modificar. Los genes tú no puedes cambiar. Y obviamente que el ADN no varía voluntariamente. Es decir, que si en tu ADN tú naciste con el cabello negro, por más de que te pintes el cabello azul, verde, rojo, etc., pues tu ADN no va a variar. Tu cabello va a seguir siendo negro. Y los cambios físicos o fisiológicos que favorecen al organismo no afectan al ADN. Es decir, que por ejemplo, ya tú a lo largo de tu vida te operaron del apéndice, ¿ya? Y pues obviamente que eso te favoreció a ti porque ya no te dolió nada, vas a tener una vida normal. Pero no es que tus hijos van a nacer sin el apéndice, entonces te favorece a ti, pero eso no pasa a tus descendientes. Entonces esa fue la confusión, el error más grande que tuvo Lamarck. Pensar que los caracteres pasaban inmediatamente a los descendientes. Bien, aquí tenemos una imagen para que ustedes puedan determinar y reflexionemos sobre esto que proponía Lamarck. Estas son mujeres, ¿ya?, de Tailandia, que se conocen como mujeres cuello de jirafa. Entonces, lo que hacen es ponerse unos anillos en el cuello y estirar el cuello. La pregunta que yo les hago es que si los descendientes, es decir, los hijos de estas señoras, van a nacer con el cuello más alto. Seguramente me van a responder que no, ¿sí? Y está bien, porque estos caracteres adquiridos por estas señoras no van a pasar inmediatamente a su descendencia. Posiblemente en algún momento, después de miles de años y después de miles de generaciones, quizá este carácter pueda pasar a sus descendientes, pero ya como la totalidad, ¿sí? La totalidad de esa población. Entonces, reflexionemos. Entonces ahí Lamarck tuvo un gran error. Finalmente hablaremos de un gran científico, el biólogo más influyente de todos los tiempos, que es Charles Darwin. Fue un naturalista inglés que publicó algunas obras científicas, ¿sí?, que dieron gran paso a todo lo que hoy conocemos como evolución. Fíjense, aquí tenemos las publicaciones que él hizo, ¿no? En primer lugar está un diario, el diario que él realizó durante todo el viaje en el Beagle, y la más importante, que es El origen de las especies por medio de la selección natural, publicada en 1859. Bien, ¿qué hizo Darwin en su viaje? El Beagle es un barco de la flota de Inglaterra que partió hacia las costas de América del Sur. Entonces, ¿qué hizo Darwin? Coleccionó miles de muestras y empezó a ser conocido por sus métodos para recolectar. Mandó también muchas muestras a Richard Owen en Inglaterra, quien guardó y también organizó esas muestras. En este viaje empezó a desarrollar la teoría de la selección natural. Este viaje duró 5 años. El diario del viaje de Darwin. Este viaje se realizó desde 1831 a 1836 en el HMS Beagle. Exploró tierra firme, pero también en el mar, ¿sí? Realizó anotaciones relativas a la biología, geología y antropología. Y también ordenó las anotaciones por lugares. Este fue básicamente el recorrido que hizo Darwin. Salió de Inglaterra, vino a las costas de América del Sur y se regresó por Australia. Bien, ¿qué hizo en Cabo Verde? Cabo Verde fue el primer registro que él hizo, ¿sí? Entonces arribó el 16 de enero de 1832, disfrutó de este clima, era diferente, le interesó la estructura geológica de la isla y encontró diferentes fósiles en Cabo Verde. Luego se dirigió a Brasil, arribó en febrero de 1832 y pudo estudiar el bosque y también los insectos. Encontró cavernas fósiles de 32 especies de cuadrúpedos terrestres, ¿sí?
y exploró también la selva tropical de Río de Janeiro. Esto fue lo que hizo en Brasil. Luego llegó a Uruguay en noviembre de 1833 y también hizo grandes descubrimientos, ¿sí? Desenterró grandes colmillos, un enorme cráneo y garras inmensas petrificadas. Entonces esto no habían hecho ningún naturalista antes. Y desenterraba restos de animales que eran desconocidos, el toxodón y el milodón. Sí, fíjense, estos encontró en Uruguay. Ya en Chile arribó en julio de 1834, recorrió Valparaíso, también los Andes y la isla Chiloé. En Chiloé se interesó por los mamíferos gigantes y los habitantes indígenas de la Tierra de Fuego. Básicamente aquí él ya conoció todo lo que es parte de la cordillera de los Andes en Chile. Ya en Ecuador es lo más importante, arribó en abril de 1835, observó especies de animales y vegetales únicos, también identificó especies de peces no conocidas. Y pues gran parte de la teoría de la evolución se debe a que observó Darwin tantas cosas en las Islas Galápagos. Entonces lo primero que él observó fueron los pinzones. Entonces típico, ¿no?, en la evolución de las especies, los pinzones. Y él encontró una diversidad en la estructura pequeñísima entre un grupo de aves que demuestra que esa especie fue modificada. Él se refería a los picos de los pinzones. Listo, aquí tenemos una imagen. Fíjense que aquí él identificó que los pinzones tenían diferentes picos. A pesar de que eran pinzones, sus características cambiaban. Y también hablaba él sobre las iguanas, que a pesar de que para él eran unos animales feos, los llamaba horrendos, torpes y repugnantes, se fijó en estos porque el color negro de su cuerpo era para poder absorber mejor el calor. Entonces se dio cuenta de esta característica. Y también se dio cuenta que las iguanas marinas, que son vegetarianas, usan sus dientes afilados para roer las algas de las rocas y de los corales cercanos a la costa. Entonces esta técnica del estilo en su alimentación provocó por miles de años que sus hocicos se vuelvan más cortos y planos. Entonces, fíjense que él también por medio de las iguanas se dio cuenta de estos cambios progresivos de las especies. Y obviamente, si hablamos de Darwin, tenemos que hablar de las tortugas. Él se dio cuenta que en cada isla existen especies diferentes de tortugas. Cada una tenía particularidades en sus caparazones, ¿sí? Fíjense, aquí podemos ver diversidad de caparazones. Entonces, a pesar de que son tortugas, existen diferentes especies. Esto dio pie para que él pensara en todos los aspectos, en todos los fundamentos que él puso para su teoría. ¿Listo? Ya en Australia, arribó en enero de 1836, también encontró otro tipo de especies diferentes de las que había visto en América del Sur. Y aquí se encontró con canguros, koalas, marsupiales, ¿sí? Encontramos en Australia. Vuelvo a repetir, en Australia encontró otro tipo de especies. Finalmente, para terminar, ¿cuáles fueron los principales postulados de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin? El primero se refiere a la variabilidad, el segundo postulado es la adaptación y el tercer postulado, quizá el más importante, es la selección natural. De esto estaremos hablando en el siguiente video. Muchas gracias, estimados estudiantes.